Saludos a todos nuestros amigos y familiares, Dios les bendiga, les estamos saludando nuevamente. Media semana, día miércoles, nos reunimos para poder compartir nuevamente de la palabra. Estamos en el libro de los Proverbios, los domingos hemos estado predicando acerca de la fe. Miércoles, libro de los Proverbios, hoy nos corresponde el capítulo 13. Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto, un placer poder compartir la palabra de Dios, esperando que sea de bendición a nuestras vidas. Te pedimos siempre, envíanos tus comentarios, envíanos tus peticiones de oración y nos comprometemos a estar orando por ustedes. Donde quiera que nos acompañes, donde quiera que nos escuches, aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, sean bienvenidos. Media semana, día miércoles, libro de Proverbios. Son 31 capítulos. Hasta que terminemos el libro de los Proverbios vamos a cambiar a otro estudio. Pero este libro es de gran bendición, es un libro práctico para el diario vivir, para diferentes aspectos de nuestra vida y hasta ahorita ha sido de excelente enseñanza para nuestro diario vivir, para nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, nuestro actuar delante de Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios. Nuevamente, bienvenidos, que Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Y desde ya lo estamos invitando que nos acompañe también el día domingo para seguir escuchando de la palabra de Dios. Así es que vamos, libro de Proverbios capítulo 13 y vamos a ir un solo versículo en el capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 13, versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Nuevamente, ya que es un solo versículo, permíteme leerlo nuevamente. Dice así, pongámosle atención, Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. El Señor bendiga su palabra. Te quiero leer lo que es la definición secular de la palabra esperanza. ¿Cómo es en el aspecto secular que se define? Para nosotros es diferente. Para nosotros como hijos de Dios, para cristianos, absolutamente todo es diferente. El simple y sencillamente hecho de que somos hijos de Dios, de que tenemos Dios de nuestro lado, o estamos en el camino de Dios, o le pertenecemos a Dios, o somos de la familia de Dios, hace absolutamente todo diferente. Así es que cuando hemos hablado de la fe, hay la fe secular y obviamente para nosotros hay la fe basada en la palabra de Dios. Lo mismo es con la esperanza. La manera secular de aplicarla, la manera secular de entenderla, la manera secular de definirla, y para nosotros hay desde el punto de vista cristiano aplicado a la santa palabra de Dios. Y hace una gran diferencia la manera en que se ve secular o espiritualmente hablando. La definición secular es esta. Esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Es un estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Dice, ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe secular. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Y es cierto, ¿no? La gente pone esperanza en los estudios. Tengo esperanza de que voy a terminar mi carrera y que voy a llegar a ser un profesionista. Los padres en sus hijos, tengo esperanza que mi hijo logre ser un profesionista. Tengo esperanza que mi hijo cambie. Tengo esperanza que mi esposa cambie. Tengo esperanza que mi esposo cambie. Lo aplicamos, estamos esperando que algo cambie, que algo se alcance, que algo se logre. Hay bastantes cosas similares en el aspecto espiritual. Ahora, las personas, en la misma definición secular, dice las personas suelen aferrarse a la esperanza cuando se encuentran en una situación complicada. Nosotros no nos aferramos en eso, nos aferramos a Dios, a su palabra. Basamos nuestra esperanza en Dios. Dice, las personas suelen aferrarse a la esperanza cuando se encuentran en una situación complicada.
se trata de un recurso, utilizan la esperanza como un recurso que los ayuda a no caer en la depresión o en la desesperación, basada en la idea férrea de que pronto las cosas mejorarán. Esta esperanza actúa como estímulo y aporta fuerza y tranquilidad. Tengo esperanza de que esto se va a solucionar. No está orando, no le está pidiendo a Dios, no está buscando consejo, no está buscando el apoyo, no está tratando de hacer cambios, simple y sencillamente tengo esperanza de que va a haber una solución, sin accionar en absolutamente nada. Esa es la definición secular. Ese sentir, ese ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, pero es un aspecto meramente personal, basado esa esperanza en tu persona, en tu sentir, en tu pensamiento, en tu propia fe. Y ahorita veremos lo que es la esperanza basada o definida en el aspecto espiritual para nosotros. Hay muchas expresiones que se utilizan en el mundo secular en relación a la esperanza, y algunas personas dicen, no, es que se están alimentando solamente de esperanza. Significa que están esperando conseguir algo que se aspira y se pretende, aunque no existen muchas razones o motivos para pensar que esto vaya a ser un hecho. No se alimentan de esperanza pensando en que es posible de que algo será hecho, cuando en realidad se dan cuenta que es muy difícil que suceda y se mantienen alimentando de una falsa esperanza. Utilizamos, ¿verdad?, el darle esperanza a alguien cuando está en alguna situación difícil, cuando hay una pérdida, cuando hay enfermedad, cuando hay problema económico, le damos esperanza a alguien. No te preocupes, se va a arreglar. Darle a entender a alguien que aquello que quiere o espera puede efectivamente lograrse. No te preocupes, vas a salir de este problema. En el aspecto secular, ten confianza, sé positivo, cree en ti mismo. Las cosas se van a solucionar, se van a arreglar. Le estás dando ánimo, le estás dando esperanza. Algunos dicen, ¿qué esperanza? ¿Verdad? Es una expresión, ¿qué esperanza? Es una expresión, ¿verdad?, que utilizamos, que indica que es muy probable, que hay pocas probabilidades de que algo cambie o se logre. Este hombre nunca va a cambiar. ¿Qué esperanzas de que este hombre cambie? ¿Qué esperanzas de que esta mujer cambie? ¿Qué esperanzas que mi hijo cambie? ¿Qué esperanzas que la situación que estamos viviendo cambie? Es una esperanza o es una forma de decir que no creemos que hay solución, que no hay cambio. Y todo esto es aplicable en el aspecto ¿qué? Secular. En el aspecto secular, así es como se utiliza la esperanza, de una manera vaga, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es algo vago y lo utilizamos ligeramente. Ahora, ¿qué es nuestra esperanza en el aspecto espiritual? Es la confianza en el cumplimiento de las promesas de Dios, especialmente en la vida eterna. Nuestra esperanza está basada ¿en qué? En Dios. Hay una gran diferencia en lo secular, cuando generalmente se basa en lo personal, en el optimismo, en el positivismo, en el yo puedo, en el tú puedes. Y nosotros que basamos nuestra esperanza en que tenemos un Dios en el cual creemos que es posible, en el cual creemos que hay solución, en el cual creemos que hay posibilidades, en el cual creemos que hay milagros y en el cual estamos completamente seguros que hay una promesa de vida eterna. La Escritura nos dice que Dios es el Dios de la esperanza. En el libro de Romanos nos habla de eso. Pero también basamos nuestra esperanza ¿en qué? En la Escritura, en sus promesas. El mismo libro de Romanos nos habla de eso, que la Escritura acarrea esperanza para nosotros, trae esperanza para nosotros. La palabra de Dios, el estarla leyendo, el estar entendiendo lo que Dios nos dice, el estar entendiendo las promesas que Dios tiene preparadas para nosotros, fortalece nuestra esperanza, fortalece nuestra seguridad. El versículo que leímos dice, la esperanza que demora es tormento del corazón. Hay una gran diferencia entre la esperanza secular y la esperanza en el aspecto espiritual para nosotros los hijos de Dios, para los cristianos, porque basamos total y completamente nuestra esperanza ¿en quién? En Dios, no en las circunstancias, en Dios. Estamos parados sobre la roca que es Jesucristo.
Estamos basados, nuestra fe está basada en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Él ya prometió, y cuando Él lo promete es un hecho que sucederá, creamos o no creamos. Y en el aspecto secular no es así. ¿Qué esperanza que cambie? Se alimenta de esperanzas. Hay que darle esperanza, aún a pesar de que sabemos que no será posible. Dale una palabra de esperanza. En cambio nosotros no, lo vemos desde el punto de vista cristiano, espiritual, y tenemos seguridad en nuestro Dios. Ahora es importante entender que en los dos aspectos, tanto secular como espiritualmente hablando, tiempo está de por medio. En los dos aspectos, el versículo dice la esperanza que se demora. Es decir, hay un tiempo entre el momento en que inicia el aspecto de la esperanza y en el momento que alcanzamos, en el momento que hay la respuesta, hasta el momento que hay la solución. Siempre hay un periodo de tiempo que es importante para nosotros, especialmente en el aspecto espiritual. ¿Cómo es que vamos a actuar en ese periodo de tiempo que estamos esperando? Que tenemos esa esperanza puesta en nuestro Dios. Es importante entender eso. Es fundamental el tiempo para nosotros y muchas veces es difícil aceptar o entender que hay cosas que esperamos a que sucedan o hay cosas que queremos obtener y que no sucederán. Por consiguiente viene ¿qué? El desánimo. Nos desanimamos en las dos áreas, secular y espiritualmente. Hay la tendencia a desanimarnos cuando las cosas no salen como queremos, cuando Dios no nos responde como queremos. El tiempo es fundamental y la actitud es todavía más importante. ¿Cómo voy a reaccionar en el tiempo? ¿Qué es lo que voy a hacer en el tiempo en que estoy esperando? Porque esa esperanza demora y se puede convertir en un desánimo, se puede convertir, dice la Escritura, en un tormento para nuestra vida. Somos carnales, somos humanos, nos da temor, nos da inseguridad. Pero recuérdalo, nuestra esperanza está basada en Dios, en sus promesas, en su palabra. Y el tiempo es fundamental. Hace 2 semanas estábamos compartiendo, y vamos a recordar estas historias, estábamos compartiendo acerca de la hija de Jairo y la mujer que le tocó el manto al Señor Jesucristo. Recordamos en la historia que este hombre Jairo era un principal de la sinagoga. Era un líder dentro de la sinagoga, era un judío practicante de la ley de los judíos en ese momento, en ese instante. De alguna manera escuchó que estaba Jesucristo por ahí cerca y lo vino a buscar porque tenía una necesidad grande, tenía una carga grande. Su hija, que tenía aproximadamente 12 años de edad, estaba muriendo, estaba agonizando, dice la palabra de Dios, le faltaba poco a la niña para morir. Entonces él puso su esperanza ¿en qué? En Jesús. Ya quizá había oído del Señor Jesucristo, ya había oído de su poder, ya había oído de los milagros que Él estaba realizando a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder de Dios, a través del poder de Él mismo. La Trinidad actuando ahí, haciendo esos milagros poderosos. Entonces Jairo muy probablemente había oído y fue y lo buscó y se acercó y le dijo, Señor, se postró ante Él, lo reconoció como el Señor, se postró y le dijo, quiero que vengas a mi casa. Pon las manos sobre mi hija para que se sane, para que sea salva. Tenía puesta su esperanza, pero había un determinado tiempo, no sabía, la niña estaba agonizando. ¿Cuánto tiempo iba la niña a sobrevivir? No lo sabemos, la Escritura no dice. Él llegó y le dijo, vamos Señor, pon las manos. Y el Señor Jesucristo le dijo, vamos. Señor, vamos, empezó a caminar. Ahora es importante porque al finalizar de esa historia cambió la situación. Pero es importante, y te lo digo ahorita y te lo voy a decir más tarde, que en el momento en que el Señor le dijo, vamos, o que el Señor empezó a caminar con dirección a su casa, era un hecho que la iba a sanar. No importando lo que sucediera, ya era un hecho. No iba a ir a llorar con la gente, no iba a ir a orar por la niña, no iba a ver cuál era el problema, no iba a ver a la gente o a predicarles, no. En el momento en que él le hizo su petición, Jairo, al Señor, y él dijo, vamos, quiere decir que la iba a sanar. Pero en ese instante, dice la Escritura, cuando lo leímos, está en el Evangelio de Marcos y Lucas, que había una gran multitud caminando con el Señor y apretaban al Señor, estorbaban. La multitud en muchas ocasiones, en vez de animar, estorba y estaban estorbando al Señor. Jairo ya tenía su esperanza.
y la había presentado ante Jesucristo. Él dijo, vamos, había un periodo de tiempo, no sé cuánto, en llegar a la casa de este hombre. Pero la niña estaba agonizando y la gente, la multitud, apretaba al Señor, no lo dejaba avanzar. Y en la historia aparece una mujer que tiene un problema de flujo de sangre y tenía curiosamente también 12 años. La niña tenía aproximadamente 12 años. Esta mujer tenía aproximadamente 12 años con ese problema. Es decir, ella tenía ese problema aún años antes de que el Señor Jesucristo iniciara su ministerio terrenal. La mujer ya padecía, la mujer ya tenía un problema. Había puesto su esperanza en el aspecto secular. ¿En quién la puso? En los doctores, toda la medicina, se gastó el dinero, hizo absolutamente todo lo que tenía que hacer, invirtió, gastó y desperdició su dinero y seguía con el problema. Y no solamente eso, dice la Escritura que le iba peor. La enfermedad era un azote, dice la Escritura, para esta mujer, le iba peor. Era una mujer considerada inmunda. Todo lo que tocaba se consideraba inmundo. Ella debería de estar aislada, no podía estar tocando a la gente. Todo lo que ella tocaba por ese problema de flujo de sangre tenía que ser lavado y tenía que ser aislado según la ley judía. Pero tenía ese problema. Cuando oyó de Jesús también, puso su esperanza, dejó de tener esperanza en los doctores, en la medicina, en los brujos, en todos los que bailan y te hacen absolutamente todas las cosas. Perdió su dinero, perdió la inversión, y le iba peor, pero escuchó de Jesucristo y cambió su esperanza del aspecto secular al aspecto espiritual. Y oyó también de él y dijo, la mujer tenía una gran fe, una gran seguridad y puso totalmente la esperanza porque dijo, no necesito hablar con él, no necesito que él diga nada, no necesito ni siquiera que me vea, con que toque su manto. Y llegó la mujer por detrás, atravesó la multitud, se abrió paso entre la multitud y tocó el manto del Señor Jesucristo. Ahora, en todo ese proceso, ¿dónde está Jairo? Él tiene prisa, la hija se está muriendo, él está depositando su esperanza en el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo no avanza. Aparece esta mujer y lo curioso, lo interesante es que esa mujer, dice la Escritura, que tocó el manto y al instante fue sanada. Es decir, hubo un lapso de tiempo de una fracción de segundo, algo instantáneo prácticamente fue, tocó el manto, fue sanada. Había puesto su esperanza y ahí inmediatamente fue sanada. ¿Y Jairo? Porque el Señor Jesucristo empieza la conversación. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Los discípulos le dicen, Señor, te aprieta la multitud, ¿cómo preguntas? Alguien me tocó porque sentí el poder que ha salido de mí. Y ya empieza la conversación con la mujer, pero la mujer puso su esperanza, ya fue sanada, ya no tenía problema, quizá estaba un poco avergonzada, tenía temor de hablar con el Señor, pensaba que algo le iba a suceder, que la iban a regañar. No, el Señor habla con ella y le dice, tus pecados te son perdonados, eres salva y vete en paz, vete tranquila, no hay problema. Mientras tanto, ¿dónde está Jairo? Viene el desánimo, es un tormento, dice aquí, la esperanza que se demora es un tormento a nuestro corazón, nos atormenta el pensar y el ver al Señor Jesucristo actuando, preguntando, platicando con esta mujer cuando mi hija se está muriendo. Imagínate, nosotros vamos al hospital, no hay doctor, no hay cama, no hay cirujano, no hay medicina, tienes que esperarte, hay 5 adelante de ti, es un tormento tener que esperar. Y así estaba Jairo, no lo dice la Escritura, lo asumimos, es entendible, era un padre, era un hombre preocupado por su hija que se estaba muriendo y el Señor Jesucristo está atendiendo a esta mujer de flujo de sangre. Y ya cuando terminó con esta mujer, vienen de la casa del principal de Jairo y le dicen, ya no lo molestes, tu hija ya se murió, ya no hay nada que hacer. Un tormento para él. Señor, te tardaste. Si te hubieras olvidado de esta mujer. Si rápidamente nos hubiéramos ido a mi casa, mi hija estaría sana. Pero recuerda, el Señor en el momento en que tuvo la petición, que se le hizo la petición y él accedió a ir a la casa, el problema estaba resuelto. Pero Jairo no lo sabía. Y ese es el aspecto de nuestra esperanza cuando aprendemos a creer en Dios y confiamos en Dios, que hay cosas que son un hecho. Hay otras que quizá nunca las obtengamos. Porque así es como Dios trabaja con nosotros. No nos puede dar todo lo que nosotros pedimos o queremos. Si no, no tendríamos fe. Si no, no lo amaríamos bajo toda circunstancia. Lo amaríamos solamente por conveniencia. Sería nuestro amor por conveniencia.
y no es correcto eso en nuestra relación con Dios, al cual hay que amar cuando nos da y cuando no nos da, cuando da y cuando quita, cuando tenemos, cuando no tenemos, cuando estamos sanos, cuando estamos enfermos, en riqueza y en pobreza. Es un compromiso que hacemos con Dios en todo momento, el amarlo, el adorarlo, el agradecerle. La actitud, te mencioné, es importante en la esperanza, en el aspecto espiritual. Señor Jesucristo, no te preocupes, vamos a la casa. Llegaron a la casa, la gente se burló del Señor Jesucristo. ¿Y qué? Le dijo a la niña, a ti te digo, niña, levántate, talita cumi. Despierta, levántate. Y la niña se levantó. Y todos se quedaron maravillados. Pero Jairo, para él fue un tormento esperar ese momento. Pero el momento que el Señor le dijo, vamos, el asunto estaba solucionado. Lo único es que Jairo no lo sabía. Fueron a casa y su hija fue sana y dijo, denle de comer. Es interesante, ¿verdad? A la mujer fue sanada al instante y Jairo tuvo que pasar un periodo de tiempo. ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos esperando? En el aspecto cristiano, en el aspecto secular, el desánimo, te olvidas o te sigues dando engaño a ti mismo con tus esperanzas, con que no hay esperanza, con las palabras de ánimo. En el aspecto espiritual, ¿cuál es nuestra actitud cuando estamos esperando por algo que deseamos, que queremos obtener y que creemos que es posible? Porque en el Señor Jesucristo, en Dios, en su promesa, absolutamente todo es posible, pero es de acuerdo a su bendita voluntad. La historia de Lázaro. ¿Has escuchado la historia de Lázaro? Ese hombre que el Señor resucitó, revivió. Las hermanas Marta y María le mandaron a avisar al Señor Jesucristo y le dijeron, Lázaro, tu amigo, aquel que tú amas, está bien grave, se va a morir. Le informaron y el Señor escuchó, muy bien, vamos a ir. Se tardó 2 días más. Las hermanas estaban confiadas en que el Señor Jesucristo lo podía sanar. Tenían la esperanza puesta en el Señor Jesucristo que lo iba a sanar a su hermano, a Lázaro. Y lo mandaron traer. El Señor todavía, después de que recibió el mensaje, se quedó 2 días más en la ciudad que él estaba. Obviamente para las hermanas, para Lázaro, estar esperando fue un tormento. La esperanza que demora se convierte en un tormento, nos desanima, nos duele, nos debilita. El Señor decidió ir a donde estaba Lázaro y sus hermanas, y cuando llegó, dice la Escritura que Lázaro ya tenía 4 días en el sepulcro. 4 días ya tenía. Y las hermanas todavía le dijeron, Señor, si hubieras venido antes, nuestro hermano no estaría muerto. Era un tormento, tuvieron que esperar varios días antes de que llegara el Señor Jesucristo. Y cuando Él llegó, Lázaro ya estaba en la tumba, ya estaba en el sepulcro, ya habían puesto la piedra. Pero cuando ya el Señor Jesucristo decidió ir, era un hecho que iba a hacer algo. Dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro. Pero el periodo de espera es un tormento, tanto en lo secular como en lo espiritual. Esperar se convierte en un tormento a nuestra vida. Dice la esperanza que demora. El problema que nosotros tenemos, los hijos de Dios, en el aspecto espiritual también, es que es difícil esperar. Nos cuesta, no sabemos, nos desesperamos también, queremos las respuestas al instante y no va a suceder así. Lo puedes ver en la Escritura. Esta mujer le tocó el manto, fue instantáneo. La hija de Jairo tardó algunas horas. Con Lázaro tardó 4 días en llegar el Señor. Con otros quizá nunca va a llegar la respuesta que tú buscas. Siempre nos va a responder, pero no como nosotros queremos, y se convierte en una tortura para nuestra vida, y no debería de ser así para nosotros los hijos de Dios. Debemos aprender a aceptar que no siempre nos van a responder como nosotros queremos, y no importando la respuesta. Job dijo, ¿verdad? Cuando lees el libro de Job, perdió absolutamente todo, y Dios da, Dios quita, y sea el nombre de Dios, ¿qué? Bendito. Si tú me respondes sí, sea bendito tu nombre, y tú me dices que no, sea bendito tu nombre. Aunque haya la tortura, aunque haya el desánimo, aunque haya la debilidad, porque somos carne, porque somos humanos. Pero hay esperanza. En lo secular no tienes a este Dios. En lo secular no tienes al Señor Jesucristo.
En lo secular no tienes la presencia y el poder del Espíritu Santo trabajando en tu vida, dándote paz, dándote tranquilidad, dándote gozo, dándote la seguridad de que Dios está contigo. Tenemos nuestra esperanza basada en Él, en su promesa, en su palabra. Nuestra actitud mientras estamos esperando a la respuesta, sea sí o sea no, nuestra actitud debe de ser de agradecimiento, debe de ser de adoración, debe de ser de gozo, debe de ser de paciencia, debe de ser de fe. Nuestra actitud es no desmayar y saber aceptar la respuesta. Esa es mi actitud mientras está el periodo de espera, no un tormento. Es difícil para ti, es difícil para mí, especialmente en circunstancias que son graves, que son delicadas, que son urgentes para nosotros. Es difícil poder esperar, pero tenemos a Dios. Y esa es la gran diferencia entre lo secular y nosotros, los hijos de Dios, aquellos que conocemos a Dios, aquellos que seguimos a Dios, aquellos que servimos a Dios, aquellos que adoramos a Dios, aquellos que estamos totalmente seguros de que Él está en nuestro corazón a través del poder y la presencia del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre esa esperanza secular y la esperanza que nos sostiene, porque está basada en la presencia de Dios, en el poder de Dios y en la santa palabra de Dios. Ahí tenemos nuestra esperanza puesta. Pase lo que pase, hay cosas que Él ha prometido que van a ser un hecho, tarde o temprano. Hay cosas que Él nos ha prometido y en eso basamos nuestra esperanza. Está puesta en Dios, su palabra. Nuestra esperanza es de que hemos sido perdonados, estamos seguros de que nos ha perdonado, de que ahora somos hijos de Dios. Nuestra esperanza está basada en que Él lo dijo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en este instante, el siguiente instante. Estuvo ayer, está ahorita, estará mañana y por el resto de mi vida estará conmigo, y eso me da seguridad, me da esperanza, me da tranquilidad y me da el ánimo para seguir luchando y hacerle frente a lo que venga, porque prometió estar conmigo y tengo esa esperanza en mi vida, lo que no tiene la gente que no conoce a Jesucristo. Me escucha todos los días, lo escucho a Él, nos protege, nos ayuda. Tengo esperanza en que este libro sagrado, absolutamente todo se va a cumplir. Los cielos y la tierra pasarán, pero este libro, su palabra, nunca pasará. Y hasta el último punto que está escrito aquí se ha de cumplir, dice la Escritura. Ahí tenemos nuestra esperanza. Tengo esperanza en su promesa de resurrección. Porque la Escritura dice que como el Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Los que somos de Cristo en el último día, en el día postrero, vamos a resucitar también. Ahí está basada nuestra esperanza. Nos motiva a seguir, nos ayuda a seguir, nos ayuda a creer. Y ya se quita el tormento y nos da paz. Saber que el último día en este mundo es el principio de la eternidad en la presencia del Padre Celestial. Tenemos la esperanza en la vida eterna. Todas estas promesas que te he mencionado, resurrección, vida eterna y su presencia con nosotros y en nosotros, es un hecho. No necesitas tú creerlo o no creerlo. Es un hecho, lo prometió y así se va a dar. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Cuando le dijo a Jairo, vamos, era la seguridad de que había sanidad. Cuando la mujer lo tocó, había seguridad de sanidad. Cuando Él dijo, vamos a visitar a Lázaro, era seguridad, aunque tenía 4 días en la tumba, seguridad de que iba a haber sanidad, que iba a haber un milagro poderoso. Lo mismo es con nosotros, porque Él lo prometió y se va a cumplir la resurrección y la vida eterna que tiene preparada, porque nuestra esperanza está basada en Dios y en su promesa. Todo lo que sucede entre este momento de tu vida y cuando llegue el último día de tu vida en este mundo, no sabemos si te va a responder siempre lo que tú quieres. Sabemos y estamos seguros porque tenemos esa esperanza de que está contigo y de que no te dejará. Va a responder como tú quieres, en ocasiones sí, en ocasiones no. Todo está basado a su bendita voluntad. Oramos, presentamos nuestras necesidades, que Él decida. Que Él decida. Él es soberano y Dios decide. Pero hay una gran diferencia, ¿cierto? En lo que hemos mencionado entre la esperanza secular, que no tienen a Dios, y nuestra esperanza, que tenemos a Dios en nuestro corazón. Tenemos la seguridad de que Él está con nosotros
y de que sus promesas se han de cumplir absolutamente todas a su momento. Y se quite el tormento. Y se convierte en lo que dice el versículo 12, la segunda parte. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El versículo 19 dice, la mitad, la parte A de ese versículo, el deseo cumplido regocija el alma. Hay tormento cuando se espera, hay regocijo cuando se cumple. Cuando se cumple lo que estamos anhelando o por lo que estamos esperando. Y eso es la bendición de Dios, la respuesta de Dios cuando Él decide y en su momento. Pero lo importante que debes de llevarte en este día, en esta tarde, en este momento, en base a este versículo, acerca de la esperanza que demora es tormento. Sí, es difícil también para nosotros. No somos superhéroes, somos humanos y somos débiles. Pero hay una gran diferencia entre lo secular y nosotros. Y ese se llama Dios, Jesucristo y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso hace absolutamente toda la diferencia entre alguien que cree y alguien que no cree. Entre la esperanza secular y la esperanza basada en el Padre Celestial, en el Dios Todopoderoso y en su bendita palabra, en sus promesas. Especialmente la total y plena seguridad de que tarde o temprano vamos a resucitar cuando pasemos de esta vida a la siguiente y nos va a llevar a su presencia para vivir el resto de la eternidad. Eso es un hecho, y no porque yo lo diga, porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha hecho. Dios les bendiga, que el Señor bendiga su palabra. Gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo domingo. Y lee tu palabra, lee la Biblia, lee la Escritura, repasa estos versículos, medita nuevamente en lo que es la esperanza que tienes tú, en qué está basada tu esperanza, la esperanza que tú tienes cada día, en qué está basada o en quién está basada. Padre Celestial, te damos gracias, Jesús. En este momento, Dios mío, te adoramos, te alabamos y te damos a ti la honra y te damos la gloria. Nuestra esperanza está basada en ti, Señor, en tu promesa, en tu palabra, en la resurrección, en la vida eterna, en que caminas cada momento con nosotros y estás en nosotros, Señor. Te ruego por aquellos que escuchen este mensaje, que escuchen de tu palabra, especialmente que no te conozcan, que dobleguen su corazón ante ti para poder vivir en una esperanza que no es tormentosa, es una esperanza que trae paz y regocijo a nuestro corazón, la seguridad de tenerte a ti en nuestra vida. Gracias, Padre, por este momento. Bendice a todos y cada uno de los amigos y familiares que nos escuchan de acuerdo a su necesidad. Manifiéstate a sus vidas y muéstrale que en ti hay esperanza. En tu nombre oramos, Jesús, y damos gracias. Amén y amén. Gracias, Dios les bendiga. Los esperamos el próximo domingo. Bendiciones para todos. Gracias.